Buenas tardes, mis queridos hermanos. Como cada miércoles, es un privilegio que tenemos en escuchar la palabra de Dios, las Escrituras. Es una oportunidad de seguir creciendo cada día más a la imagen de Cristo, la que Dios nos brinda. Es una oportunidad de poder conectar cada situación que nosotros vivimos el día a día, cada dificultad, cada prueba, todo lo que nos pasa, conectarlo con la suficiencia de la palabra de Dios. Lo hemos dicho en otros tiempos, y más en estos tiempos en los cuales vivimos. Es imposible, hermanos, poder encontrar consuelo, esperanza y paz si nosotros no descansamos en la palabra de Dios. Si nosotros no estamos descansando en lo que Dios nos ha prometido en su palabra, no vamos a encontrar gozo, ni esperanza, ni paz. Y en el día de hoy, hermanos, precisamente para encontrar ese consuelo y esa paz y ese gozo que nos da la palabra, vamos a empezar a abordar un tema que muchos hemos tenido que enfrentar en este año 2020. Y es el tema del desaliento, es el tema del desánimo. De eso vamos a hablar hoy y la semana que viene. Y quiero dar crédito aquí al pastor Luis Méndez y al pastor John Piper, del cual he tomado notas para este estudio. ¿Cómo podemos resistir al desaliento de una manera bíblica? ¿Realmente hay una oportunidad para nosotros como cristianos salir victoriosos del desaliento? ¿Es pecado estar desalentados, hermanos? Son algunas de las preguntas que trataremos de contestar en esta clase, pero primero pongámonos en manos de nuestro Dios Padre. Él nos da su palabra para que vengamos a Él, pero oremos para que Él nos ayude. Bendito Dios, grande, bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos y te damos gloria, Señor. Te damos gracias por este día nuevamente, Señor, que nos permites acercarnos por los méritos de Cristo, Señor, abrir tu palabra, Padre Santo, y poder encontrar consuelo y esperanza en ella. Oh bendito Dios, que seas tú hablando en nuestros corazones, que tu palabra, Señor, haga en nuestras vidas lo que tiene que hacer, Señor, acercarnos más a ti y que nos haga vivir conforme a tu voluntad, Padre. Oh bendito Dios, te pedimos estas cosas, Señor. Sé tú con nosotros en este estudio. Por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. Como dije, mis hermanos, este año 2020 ha sido uno de los años que hemos tenido que experimentar con mayor frecuencia y con mayor escala el desaliento. Sin duda, metas se han frustrado, planes se han desvanecido en el tiempo, pensamientos de duda han venido a nuestras mentes sobre lo que estamos viviendo, problemas personales, problemas de salud, el día a día que estamos enfrentando. Sin duda hemos sido afectados por todo lo que vivimos actualmente. A algunos más fuertes que a otros, pero todos hemos sido afectados. Lo que pensábamos que sería algo breve, han pasado días, semanas y meses, y empezamos a sentirnos desalentados, cansados, sin fuerzas. Pensamos ya que todo es lo mismo muchas veces. Y sin duda, es como si tuviéramos un peso en el alma que impide hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y la primera reacción, mis hermanos, a todo esto es el desaliento. Pero hermanos, mi intención en el día de hoy no es desanimarte más. Por supuesto que no. Mi intención es que cobres ánimo al decirte que todos nosotros debemos continuar descansando en la soberanía de Dios. Descansar en lo que nos dice su palabra. Todos estos estudios, mis hermanos, tienen el fin de saber que la Biblia nos ha sido dada como la prescripción divina para trabajar cada una de nuestras dificultades, circunstancias, identificarlas a la luz de ella y responder a través de la Biblia. Podemos ir a este libro donde Dios se ha revelado, procesar todo y encontrar respuesta a todo lo que experimentamos en nuestras vidas. Amén.
Y lo primero que quiero mostrarte en el día de hoy, hablando del desaliento, es si el desaliento o el desánimo aparece en las Escrituras. Y la respuesta es sí, mis hermanos. El desaliento aparece en las Escrituras. Grandes líderes de Dios, grandes hombres de Dios, grandes siervos de Dios se han desanimado a lo largo de la historia. Por ejemplo, encontramos en la Biblia a Moisés, el gran líder de Dios, en un momento de su vida se desalienta. Él llegó un momento en su vida que no podía cumplir el llamado de Dios, se sentía que no lo podía cumplir. Y en el libro de Números, capítulo 11, el pueblo al quejarse del maná, dice Moisés a Dios, versículo 11, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto, vean esto hermanos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Y en el versículo 11 dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Hermanos, Moisés sintió un gran peso sobre sus hombros y le dijo a Dios, yo no puedo hacer esto, Dios. No lo puedo hacer. Sintió un gran peso sobre sí que no podía llevar y se desalentó. Pero ¿qué vemos más adelante? Que Dios escoge a varios hombres para que lo ayudaran a llevar esa carga. Al igual vemos otro ejemplo en la palabra de Dios, el sucesor de Moisés, Josué, en un momento también se sintió desalentado cuando él trataba de entrar a la tierra prometida y fueron vencidos. Él sintió que no podía, que no tenía fuerzas. Dice Josué, capítulo 7, versículo 6, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los enemigos, para que nos destruyeran. Mira lo que dice Josué. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y dice que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Hermanos, ¿qué vemos aquí? Desaliento. ¿Cuánto de nosotros nos hemos sentido así? Con un peso sobre nuestros hombros, con una carga sin fuerza, desfallecidos. Muchas veces, ¿cierto? Pero no queda allí en los ejemplos que nos muestran las Biblias sobre hombres de Dios que sufrieron desaliento. Por otro lado está el profeta Elías, el gran profeta de Dios. Se dice que uno de los hombres que Dios más usó fue a Elías, mis hermanos. En Primera de Reyes, capítulo 19, llega un momento que Elías es amenazado por Jezabel. Y Elías llegó a decir que deseaba morirse. En el versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Vean eso, hermanos, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, esta es una expresión de desaliento profundo allí. Y como dijo mis hermanos Charles Spurgeon, Elías fracasó en el mismo punto en el cual él era más fuerte. Moisés habló palabras apresuradas y amargas, Abraham falló en su fe y Job en su paciencia, pero Elías, quien era el más valiente de todos los hombres, huyó de una mujer enojada. Elías tuvo desaliento por eso. Y seguimos con los ejemplos que nos muestra la Biblia de hombres, de siervos de Dios, que experimentaron desaliento. Vemos el caso de David, mis hermanos. Muchos de los salmos que David escribió experimentaban desaliento. Un salmo que es muy conocido, el Salmo 42, lo hemos predicado en la Biblia. Él dice, o llegó a decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Eso es lo que estaba experimentando David, mis hermanos. Que su alma estaba turbada, estaba sumergido en un abatimiento. Y David abre su corazón allí. En el Salmo 73 también lo hemos visto, dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Los discípulos, mis hermanos, también se desalentaron.
Ellos tenían una perspectiva, una visión del reino de Dios, y cuando llegó Jesús no entendieron nada de lo que estaba pasando. Ellos pensaban, mis hermanos, que Jesús vendría con todo un ejército en armas para destruir todo el imperio. Pero no fue así, mis hermanos. Y estos hombres sufrieron desaliento. Hombres de fe. Hombres de Dios, hombres que experimentaron frecuentemente la presencia de Dios, se desalentaron, expresaron mucha carga emocional. Moisés, Josué, Elías, David, los discípulos, sin hablar de Job, mis hermanos, sin hablar del apóstol Pablo, sufrieron desaliento. Entonces podemos decir que el tema del desaliento está en la Biblia. Y si esto fuera poco, hermanos, nuestro Señor Jesucristo llegó a desalentarse, ¿lo sabías? Por eso quiero mostrarte, mis queridos hermanos, en lo que queda de clase, cómo Jesús respondió al desaliento. Dice Mateo capítulo 26, versículo 36, que Jesús llegó con ellos, es decir, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentados aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, es decir, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces le dijo a ellos: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Amén. Hermanos, en primer lugar entendamos algo aquí. Este texto sin duda tiene un significado teológico muy grande. Es el momento más amargo de Jesús antes de ir a la cruz. Él va camino a ella y pasa por este momento angustioso. Un momento que nos indica cuál era la naturaleza de la tentación que estaba experimentando Jesús aquí. Nuestro Señor Jesús está experimentando el ataque de Satanás, quien está disparando descarga tras descarga a la mente de Jesucristo y crear un espíritu de desánimo sobre lo que venía. Hermanos, Jesús, quien es Dios y que fue hombre sin pecado, experimentó en su naturaleza humana desaliento. Jesús comenzó a sufrir aquí bajo el peso aplastante del pecado de los hombres. Ni siquiera Jesús, hermanos, cuando fue tentado en el desierto, experimentó esto. Y la única intención de Satanás es que Jesús se hundiera más en su angustia y dijera: esto no va a funcionar. Este plan no va a funcionar. No hay razón para seguir avanzando. Pero como vamos a ver, Jesús respondió, combatió la tentación del desaliento, del desánimo, y salió victorioso. De hecho, leemos más adelante que Jesús dice: he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ahora, mis hermanos, ustedes pueden preguntar: ¿el desaliento es pecado? No, mis hermanos. En sí, el desaliento no es pecado. Es pecado si nos quedamos en el desaliento y no respondemos a él. El pecado está en no contraatacar los bombardeos del desaliento. Por eso la pregunta es: ¿cómo respondió Jesús al desaliento? Y la enseñanza de cómo nosotros podemos aprender a responder al desaliento. Sin duda nunca vamos a experimentar una angustia como la que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Pero miremos brevemente el ejemplo de nuestro Señor Jesús en estos pasajes, en donde Jesús, a pesar de su angustia única, porque así como fue una muerte única, su angustia fue única, Jesús respondió el desaliento, combatió el desaliento, y nos deja mucha enseñanza a nosotros. Vemos que el Señor Jesús sintió el desaliento, pero al mismo tiempo, de inmediato, contraatacó.
El pastor John Piper, hermanos, señala en este texto 5 aspectos de cómo Jesús respondió, combatió y trabajó el desaliento. Vamos a mirar este texto desde otro ángulo, sin quitarle su significado teológico. Y mientras mencionamos estos 5 aspectos de Mateo 26 en adelante, quiero que traigan a sus mentes qué es lo que más amenaza tu tranquilidad. ¿Qué es lo que más con frecuencia provoca en tu propia vida sentimientos de desánimo o de desaliento? ¿Cuál es la bomba que Satanás deja caer con más frecuencia en tu vida? Hermanos, quiero que te traslades a tu propia experiencia y veas el ejemplo de Jesús para salir victorioso del desaliento. Y lo primero que hizo Jesús para responder al desaliento, según este texto aquí, es que Jesús escogió amigos cercanos para que estuvieran con él. Dice el texto: y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús tenía una profunda aflicción. Pero ¿qué ejemplo vemos aquí de nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, necesitó amigos cercanos en medio de la tristeza. ¿Escuchaste eso? Por eso, mis queridos hermanos, no cabe pensar que un cristiano no comparta sus problemas con otros, no comparta sus luchas con otros. Hermanos, esto no es bíblico, esto no es de cristiano. Andar solo. Necesitamos amigos cercanos en medio de nuestra tristeza. Hermanos, sin duda nuestras luchas se libran en oración, en nuestro rincón secreto, en la presencia de Dios, pero muchas veces esa lucha se libra con la ayuda de alguien cercano, que pueda ayudarte a llevar la carga. Y fíjense que Jesús escogió a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que no eran los mejores en esos momentos. Pedro lo negaría más adelante, y Jacobo y Juan querían ser los primeros en todo. Pero una de las cosas que Jesús entendió y que Jesús sabía, que una de las claves para vencer el desaliento es tener personas cercanas que nos ayuden a llevar la carga. ¿Recuerdas a Moisés? No puedo, Señor, con esta carga. No puedo, Señor, con este pueblo. ¿Qué le dice Dios? Ok, Moisés, escogeré a hombres que te ayuden. Hermanos, Dios sabe que esta batalla se libra muchas veces en compañía de un amigo, de un hermano que esté cerca. Te pregunto, mi hermano, ¿tienes amigos de confianza? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que están contigo cerca? Y no estoy hablando de esos amigos con que tú puedes hablar cualquier cantidad de cosas, hermanos, y menos de lo más importante, que es de tu lucha espiritual, de tu estado espiritual. Estoy hablando de esos amigos, mis hermanos, con que tú puedes compartir tus luchas, tus desalientos. ¿Has podido compartir tu desaliento con alguien? ¿Has rendido cuenta en este tiempo, hermano? Esto es algo que hemos fallado todos. Todos hemos fallado en esto. Se nos olvidó esto. Parece que los teléfonos hoy en día solo funcionan para estar en otras cosas. Ya no lo usan para llamar a nadie. Y cuando lo hacen, lo menos que hablan es hablar de sus luchas. Hablamos de todo lo que está pasando, de la situación, de política, de la escasez, del gobierno, y nos olvidamos de nuestra lucha espiritual. Te pregunto de nuevo, mi querido hermano y mi querida hermana, ¿quiénes son tus amigos cercanos? ¿Quiénes son los que están contigo en los momentos más angustiosos de tu vida que causan desaliento? Pero además de eso, en segundo lugar, mis queridos hermanos, lo que vemos en el texto es que Jesús le abrió su corazón a esos amigos. ¿Qué dice el texto? Entonces le dijo a ellos: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Hermanos, Jesús no tuvo problemas para decir cómo se sentía. Jesús sentía una carga abrumadora que solamente él podía llevar y que sus discípulos no podían entender. Pero Jesús, hermanos, abre su corazón y dice: mi alma está muy triste hasta el punto de la muerte.
Jesús fue totalmente transparente aquí. Qué difícil para nosotros ser así, ¿cierto? Qué complejo tenemos en no abrir el corazón a nuestros hermanos. Parece que decir que estamos sufriendo es malo, que es causa de vergüenza, que es causa de debilidad, de falta de fe. Hay una fachada que queremos mostrar a los demás. Tienen que ver que yo no estoy sufriendo. Tú preguntas, ¿cómo estás? Y te contesta, estamos bien. Si es así, amén. Pero muchas veces por dentro, en realidad lo que hay es un desaliento muy grande. Hermanos, es cierto que tampoco nosotros debemos estar llorando por todos lados y que todos te miren que estás sufriendo para que tengan compasión de ti. Porque si hay algo que el Señor nos ha dicho es que los cristianos, aunque sufren, todo es para nuestro bien. Y además de eso, a pesar del dolor, tenemos algo más grande que todo eso y son las bendiciones en Cristo. Recuerden lo que vimos el domingo pasado, nuestro vaso está rebosado de bendiciones en Cristo y debemos ser felices y contentos. Pero hay momentos, mis hermanos, hay momentos que abrir el corazón a alguien es necesario para responder y combatir el desaliento. Nuestro Señor Jesucristo no tenía problemas con eso, no tenía complejo y nosotros tenemos que aprender a cultivar, ¿escuchaste? A cultivar ese sentido de transparencia. Y aclaro aquí, hermanos, esto no quiere decir que yo debo ir contándole todo lo que yo estoy sufriendo a cualquier persona. No, mis hermanos, debemos ser sabios y prudentes. Debemos buscar a un amigo, a alguien con sabiduría que te ayude, con madurez que te ayude. Te pregunto, ¿abres tu alma a las personas de confianza? ¿Lo has hecho? Pero ¿qué más hizo Jesús aquí, hermanos? En tercer lugar, siguiendo con el mismo orden de idea, en tercer lugar Jesús pidió compañerismo en la lucha. Dice el texto, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús, mis hermanos, al haber revelado sus más profundas emociones, pide a sus discípulos que se mantengan vigilantes, despiertos y siguieran orando. Esto es lo interesante, hermanos. Aunque Jesús se va a poner en manos de su Padre, en esta ocasión pide a sus discípulos que lo acompañen y velen con él. Sabemos que no fue así porque los discípulos fueron descuidados, fallaron a su Maestro en el momento más angustioso de su vida. Pero el punto que estamos tratando aquí es que en medio de la angustia, en nuestras luchas, necesitamos pedir que otros sean nuestros compañeros. En ocasiones nos vemos a nosotros mismos avanzando, pero en otras, tener a alguien al lado, a quien decirle que oren y que estén vigilantes es necesario, hermanos. Te pregunto, ¿pides con frecuencia a otros que luchen contigo, que te apoyen, que velen contigo, que oren contigo? ¿Cuál es el temor que tienes en pedir ayuda a otros? En cuarto lugar, Jesús, mis hermanos, para responder al desaliento y para combatir el desaliento, Jesús derramó su corazón en oración, oró al Padre, fue al Padre y le dijo que se haga tu voluntad. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, Jesús fue y vertió su alma a su Padre. Eso es lo que hay que hacer, hermanos. Es bueno hacerlo. Es provechoso hacerlo. No hay nada como ir a Dios y aliviar el dolor del abatimiento. Encontrar fortaleza y decirle al Señor, te las entrego a ti. Tú eres más fuerte que yo. Tú eres más fuerte que todas esas calamidades. Como dice Lamentaciones capítulo 2 versículo 19, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Así como el agua es contenida en un vaso, nosotros podemos ir a Dios y ser contenidos por Él en medio de la angustia. Esta es una exhortación, mis hermanos, muy práctica para saber qué hacer cuando nuestra alma está en dolor. Ir a la presencia de Dios como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él no se quedó paralizado, Él no se quedó sumergido en su angustia, Él fue a su Padre eterno.
Así es, mis hermanos. Él fue a su presencia. Te pregunto, ¿viertes tu alma a Dios en oración? ¿Lo haces? No caigas en el pecado de pensar que esta lucha se libra sin la ayuda de Dios. No permitas que la tentación de la autosuficiencia llegue a tu mente. No permitas que tu orgullo te quite la paz que solo encuentras en la oración a Dios. No permitas que tu mirada esté en las cosas que te pueden aliviar temporalmente tus cargas. Ve a la fuente eterna que tiene un alivio eterno y una esperanza eterna. Hermanos, Jesús buscó amigos. Jesús abrió su alma. Jesús pidió compañerismo. Jesús fue al Padre en oración en su momento de mayor desaliento. Él lo hizo así. Y en quinto lugar, mis hermanos, Jesús descansó su alma en la soberana sabiduría de Dios. En el versículo 42, más adelante dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Podemos hablar mucho de la soberanía, de la soberana sabiduría de Dios y descansar en ella. Pero mis hermanos, yo solo quiero recordarte que Dios es soberano sobre nuestras circunstancias. Así es. Dice la Biblia que todo es para nuestro bien, ¿cierto? Todo lo que Dios obra en nuestras vidas, lo hemos dicho incontables veces, todo lo que Dios prepara, todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para nuestro bien. Él es soberano. Dios es soberano sobre nuestro pasado y futuro. Todo desde el principio, lo que está por venir, dice Isaías, Dios lo anunció y que da a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Y dice que su consejo permanecerá y todo lo que Él quiere lo hará. Hermanos, Dios es soberano sobre nuestras decisiones. Él anula los consejos de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Sin importar lo que decidimos, el resultado está enteramente en las manos de Dios. No hay nada que suceda sin que Dios lo permita. Te pregunto, ¿descansas tú en la soberanía de Dios? ¿En su sabiduría descansas? Pase lo que pase, ¿estás descansando en Él? Tú puedes decir, Dios es mi fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre, lo podemos decir. Hermanos, ni los siervos de Dios se libraron del desaliento. Ni Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, se libró del desaliento. Pero vimos que Él tuvo sabiduría para vencer el desaliento. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿qué podemos aprender hasta aquí? Cuando lleguen a tu vida las bombas que te quitan la paz y caigas en desaliento, ¿qué tienes que hacer? ¿Quedarte sin hacer nada? ¿Sumergirte más en el dolor? No, ¿verdad? Tienes que hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Buscó amigos. Ten amigos, hermanos, que te ayuden en medio del desaliento. Hermanos en la fe. Hermanos maduros que te ayuden. Jesús abrió su corazón, abrió su alma. Abre tu alma a esos hermanos, a esos amigos cercanos que te puedan ayudar. Jesús pidió compañerismo. Pide, hermanos, no tengas pena a pedir que luchen contigo en medio del pecado, en medio del dolor, que te apoyen, que oren, que velen contigo. Jesús fue a Dios en oración. Ve a Dios y vierte tu alma como agua. Descansa en la soberana sabiduría de tu Padre, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Descansa en la soberanía de su sabiduría. Mis hermanos, recuerden, lo que es pecado es no hacer lo que Jesús hizo cuando le cayó la bomba de la tentación del desaliento, cuando estuvo allí en angustia. El pecado es ceder a la depresión. El pecado es no tomar la armadura de Dios. El pecado es no librar la batalla espiritual. Así que el llamado de hoy es responder con fe ante el desaliento. Responder con fe ante las pruebas.
con una actitud de determinación, esperanza y confianza en las promesas de Dios. Amén. Así es, mis hermanos. Veamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo venció y cómo respondió al desaliento. La semana que viene, siguiendo con este tema, veremos otras aplicaciones bíblicas y así continuar aprendiendo a responder y a vencer el desaliento. Hermanos, que haya sido de bendición esta clase a sus vidas y que la gracia y la paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté con ustedes. Dios los bendiga.